Red Lano, Red Latinoamericana de Neurooncología. Bueno, buenos días, muchas gracias. Vamos a presentar esta casuística, que es un estudio retrospectivo sobre gliomas de bajo grado, que lo hicimos en la unidad de neurooncología. Es una de las unidades, yo diría que más antigua del hospital universitario, porque se creó allá por la década de los 70 y nosotros nos integramos ya por los comienzos de los 90. Es una unidad donde nos reunimos por lo menos una vez por semana, oncólogo médico, oncólogo radioterapeuta, neurocirujano, entre otros colegas. Estos datos son bien conocidos porque ayer ya tuvimos una actividad sobre gliomas de bajo grado. Representan hasta un 30% de los gliomas. Asienten pacientes jóvenes, entre 34 y 45 años, tienen un crecimiento lento, pero infiltrativos, con gran tendencia a recidivar y hasta en un 70% a transformarse en tumores más agresivos. Y el manejo, como se dijo ayer, todavía es controversial. Algunos factores de pronóstico desfavorables conocidos, como son la edad mayor a 40 años, la histología astrocitaria, que el tamaño tenga más de 6 centímetros, que cruce la línea media, que tenga un déficit neurológico. Eso lo permite clasificar en distintos grupos de bajo riesgo, que puede tener en los de bajo riesgo una sobrevida mayor a 10 años, mientras que eso baja a 4 años cuando están presentes más de 2 factores. Ahí aparece esta tabla bien conocida que en la mañana de ayer fue mostrada también en la clasificación de San Francisco, de California, y la otra de la ORTC. Sobre todo la de ORTC toman el grupo de bajo riesgo con 7 años de sobrevida contra 3 años de aquellos que caen dentro del grupo de alto riesgo. Ahí tenemos la casuística, es una casuística que son varios años, por lo tanto en estos años lógicamente han cambiado la cirugía, la anestesia, mismo los tratamientos. Los objetivos fueron analizar las características clínicas, histológicas y tratamientos recibidos, analizar sobrevida libre de progresión y global y evaluar la sobrevida en función de distintos parámetros o variables. Allí tenemos la tabla, la mediana de edad de 38 años, pero hubieron casos entre 15 y 82. Predominó la convulsión como síntoma más frecuente, 60% sentaban a nivel frontal y la mayoría eran oligodendrogliomas. Ahí hay una mejor ilustración, predominó en el género masculino. La mayoría fueron del interior de la República. Eso quizás se explique porque el hospital universitario es centro de referencia, mientras en Montevideo hay otros hospitales que también hacen neurocirugía. Y los síntomas allí, como dijimos, predominó las convulsiones. La topografía predominó a nivel frontal en un 60%. También es bien conocido que en general el oligodendroglioma siente a nivel frontal hasta en un 40%, y este grupo predominaban los oligodendrogliomas. En cuanto a la lateralidad, predominaron a nivel izquierdo. El tipo de cirugía, se hizo cirugía parcial en un 27%, casi total en un 27% también, y en un 22% fue total. Es decir, que la cirugía predominó sobre la biopsia. En cuanto a los subtipos histológicos, predominó el oligodendroglioma con un 77%, 16% fueron astrocitomas y mixtos en un 7%. En cuanto a los tratamientos que se administró en primera línea, la cirugía sola en un 36%, cirugía o radioterapia en un 29%, y en un 16% se hizo cirugía, radioterapia y quimioterapia. En cuanto a los pacientes que recibieron quimioterapia en primera línea, predominó el BCNU, la carmustina. Esta es una vieja droga, pero actualmente se sigue usando, sobre todo en segunda línea, en los gliomas, al igual que otras nitrosurias. Y el carboplatino topósido es un esquema que lo hemos empleado durante muchos años, que incluso tenemos otras publicaciones. Es un esquema de muy buen manejo. Y la procarbazida, que en este momento tampoco tenemos en el Uruguay. En cuanto a la sobrevida libre bajo caída, fue de 112 meses y la sobrevida global en 140 meses, es decir, unos 12 años, ¿verdad? Y en nuestra casuística, los factores de mal pronóstico estuvieron presentes en un 31%, eran pacientes mayores a 40 años,
y en un 29% había déficit neurológico, en un 9% superaban los 6 centímetros y en un 13% cruzaban la línea media. Allí está la edad mediana de presentación de 38 años, es decir, que está entre los 34 y 45 que habíamos dicho. En cuanto al análisis de distintas variables, vimos que la histología astrocitaria no tuvo significación, aunque eran pocos casos, el tamaño tumoral sí, que cruzara la línea media también, el déficit neurológico previo no incidió y la edad mayor a 40 años y un factor pronóstico peyorativo. Ahí tienen la mejor evolución para los pacientes que tienen menor tamaño tumoral. De acuerdo a la edad, aquellos que tenían mayor de 40 años evolucionaban peor, si cruzaban la línea media también. Y en el estudio de análisis de múltiples variables, la edad mayor a 40 años y el tamaño mayor a 6 centímetros fueron estadísticamente significativos y resultaron variables realmente pronósticas. Es decir, si tenemos en cuenta aquella agrupación de factores de riesgo que habíamos hecho previamente, acá tuvimos 2 factores pronósticos adversos donde en definitiva podríamos de alguna manera clasificar que esta serie cayó dentro de un grupo de bajo riesgo, que quizás esté explicando también la larga sobrevida que tuvo nuestra serie, que como dijimos fue de 12 años. Otra cosa bien interesante, que nosotros siempre tenemos cirujanos bastante intervencionistas, y nosotros creo que a veces somos más intervencionistas que los propios neurocirujanos, es en los gliomas de bajo grado tratar de siempre hacer una hestérisis completa y si os cae volver a operar, no solo porque es un tratamiento, sino que aparte nos da la posibilidad de conocer a ver si hubo una transformación, cosa que es bastante frecuente. Y vean ahí que en la primera hoja de caída, 40%, que son 18 pacientes, se operaron 15. Y hubo un paciente que se operaron en 4 oportunidades más. En cuanto a la diferenciación histológica, del 40% que presentaron al menos una recidiva, el 33% presentó un cambio de la misma hacia la agresividad. Pasaron del glioma grado 2 al glioma grado 3, es decir, al glioma maligno. En conclusión, las características de presentación, histología y tratamiento recibido no difirieron de lo publicado a nivel internacional. Ustedes vieron que aquí no apareció ningún caso que hubiera recibido temozolomida. La temozolomida, si bien está en nuestro medio, lo usamos desde hace muchos años. Esta es una casuística exclusiva del hospital universitario. Y el hospital universitario, al igual que otras instituciones, recibe la temozolomida solo en el marco de los glioblastomas multiformes en primera línea, que eso lo financia lo que se llama el Fondo Nacional de Recursos, pero no lo financia cuando son gliomas de bajo grado. Así, si hubiéramos agregado acá pacientes de otros centros donde también actuamos, ahí seguramente hubiéramos tenido unos cuantos pacientes que hubieran recibido temozolomida. Las sobrevidas fueron prolongadas, tanto en sobrevida libre de progresión como sobrevida global. Las caídas son frecuentes y más de un tercio de los casos, como vimos, se transformaron en glioma más agresivo. Eso está incluso por debajo de lo que está reportado a nivel internacional. Y como vimos, la edad y el tamaño tumoral mayor de 6 centímetros resultaban factores pronósticos adversos. Bueno, muchas gracias. Eso es lo que quería presentar. Red Lano, Red Latinoamericana de Neurooncología.